Hola chicos, en la lección de hoy vamos a ver los operadores de actualización específicos para vectores y sus modificadores. ¡Empecemos! Si vamos a la documentación oficial, en la página web de MongoDB, esta dirección se las dejo en la descripción del vídeo, y nos metemos dentro del apartado de Update Operators, ¿vale? Dentro de Operators, ¿vale? Los operadores de actualización. Y bajamos, vemos que aquí están los operadores de actualización de campo, que son los que hemos visto en el vídeo anterior, y los que vamos a ver en este vídeo, que son los de específicos para vectores y sus modificadores. Vale, pues bueno, dentro de los operadores de vector vemos que hay bastantes, y vamos a ver estos 5 últimos que tenemos aquí, ¿vale? Como por ejemplo el add to set, ¿vale? Que lo que hace es añadir elementos a un vector solo si el valor que queremos introducir no existe todavía. Pop, ¿vale? Que lo que hace es que elimina el primero o el último elemento de un vector. Pull, que lo que hace es eliminar todos los elementos de un vector que coinciden con la consulta especificada. O pull all, ¿vale? Que elimina todos los valores que coinciden con un vector. Y por último también, bueno, por último pero no en ese orden, veremos también el $push, que lo que hace es añadir elementos a un vector. Vale, decirles que no lo dije en el vídeo anterior, que aquí, como pueden ver, pueden darle, ¿vale? Y acceder, por ejemplo, si nos metemos en add to set, dentro de cada operador, podemos introducirnos en la documentación y ver la sintaxis y algunos ejemplos, ¿vale? Donde nos explican, en inglés claramente, donde nos explican cómo funciona. Pero bueno, para ponerlo más fácil, vamos a ver cómo funcionan estos operadores de actualización con algunos ejemplos. Recordemos que los operadores de actualización, como habíamos visto, se utilizan dentro del segundo argumento cuando utilizamos los métodos de actualización, ¿vale? Update one, update many. En el primer argumento siempre le pasamos qué documentos son los que vamos a actualizar, y en el segundo qué es lo que vamos a actualizar. Vale, una vez repasado esto, vamos a empezar con los ejemplos. Voy a utilizar el clúster Redis Plus, ¿vale? Ese clúster que creamos para realizar nuestras propias modificaciones, y la base de datos Video Redis Plus, ¿vale? Que ya la ven que estoy aquí cargada, ¿vale? Voy a utilizar el Studio 3T, ya estáis conectados, ¿vale? A la base de datos Redis Plus. Y ya tengo IntelliShell abierta, ¿vale? Con un documento para los ejemplos, ¿vale? También pueden utilizar el Robo 3T o la consola de comandos, ¿vale? El MongoDB Shell si quieren. Vale, la colección es Movie Details, ¿vale? Le tendríamos que dar a Use, aunque ya aparece aquí que estoy en Videos Redis Plus. Y voy a trabajar con el documento de Martian, ¿vale? Vamos a fijarnos en este documento, ¿vale? La película de Martian. Recuerden que Movie Details es una colección que está llena de... Cada documento contiene información sobre una película, ¿vale? Aquí tienen The Martian, y voy a hacerlo un poco grande, luego lo hago pequeño. Y si bajamos, vemos que actores es un campo de tipo vector compuesta por los elementos que son los actores, ¿vale? Cada elemento corresponde con un actor que ha participado en la película, ¿vale? Si se fijan, el primero aparece Matt Damon, ¿vale? Pues vamos, una vez visto esto, vamos a ponerlo así. Fíjense, ¿vale? Vamos a empezar con el $addSet, que lo que dice que, como les había dicho, actualizará un vector con nuevos valores solo si el valor aún no está contenido en el vector. ¿Vale? Si se fijan, primero filtro, le digo que sea The Martian, ¿vale? Va a ser un update one, solo va a modificar un documento. Como segundo argumento vamos a ponerle el update, ¿vale? Que va a ser un $addSet, ¿vale? Eso significa que a este operador hay que pasarle como argumento otro documento, ¿vale? Donde le indicamos qué valores son los que queremos introducir, ¿vale? Le estamos diciendo que queremos que introduzca dentro del campo actores Matt Damon, ¿vale? Y el $addSet lo que está diciendo es que solo lo va a introducir si no existe, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, lo ejecuto, ¿vale? Recuerden que Matt Damon ya existía, dice que ha encontrado un documento pero que no ha modificado nada, ¿vale? Aparece 0, es decir, no he introducido Matt Damon porque ya existe, ¿vale? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, quito Matt Damon y pongo Uma Thurman,
y lo ejecuto de nuevo, fíjense como ahora sí que pone que ha modificado un documento. Y si lo vamos a ver, vale, ejecuto para que me muestre y vamos a actores. Fíjense como aquí al final, ¿no?, aparece Uma Thurman. Vale, entonces comprobamos cómo funciona correctamente. Vale, es decir, nos sirve para añadir un elemento al vector siempre y cuando este no exista, lo añade. Vale, si ya existe, pues no lo añade. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, push. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a añadir un vector que se llama review, ¿vale?, que va a encontrar, digamos, las valoraciones más recientes de los usuarios. Y vale, que va a incluir, vale, se trata de un documento que incluye estos 4 campos, ¿vale? El rating, que es la nota, vamos, quién ha escrito, ¿vale?, la persona que lo ha escrito, y lo que ha escrito. Entonces, si lo hacemos con push, ¿vale?, lo que hace push es agregar un elemento al vector, es decir, empuja, ¿vale?, añade, va metiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, lo ejecuto y lo voy a ver, ¿vale?, voy a pasar a verlo al compás para que sea más visual. Fíjense que ya tengo aquí hecha la búsqueda de The Martian y le doy a refrescar. Aquí ya me aparece review, ¿vale? Si se fijan, me aparece aquí un vector en el que ya tiene un elemento, ¿vale? El elemento es un objeto, un documento que contiene, pues, la calificación, ¿vale?, el review de Redesplus, ¿vale? Se pueden preguntar en este momento por qué no utilizar $set, ¿vale? Por eso he puesto aquí unos ejemplos, ¿vale?, en el que he hecho lo mismo. Si se fijan, hacerlo para abajo para que se vea más claro, ¿vale? Si se fijan, aquí he utilizado el $push y aquí he hecho el mismo método pero utilizando $set para que veamos la diferencia, ¿vale? Es exactamente igual, lo único que he cambiado push por $set y he puesto review 2 para que veamos la diferencia. Incluso he puesto un tercer ejemplo en el que he puesto $set, pero en vez de poner review como un documento, lo he puesto como un vector, ¿vale?, para que veamos también la diferencia. Bueno, voy a ejecutar el primero y el segundo. Vale, recuerden, el primero no es un vector, es un documento, y el segundo es un vector. Vamos a darle a refrescar y si se fijan, el primero, el review, el que está hecho con push, ¿vale?, tiene solo un objeto, ¿vale? Ese objeto es un comentario, pero si le damos a review 2, a verlo todo desplegado, a review 2 es un objeto, ¿vale?, en vez de ser un vector, lo que es un campo de tipo objeto. Y el review 3, fíjense que sí lo ha hecho igual, ¿vale? El review 3 sí me ha metido un elemento de tipo documento que es idéntico, ¿vale? Pero ahora viene la diferencia, por eso dirán, bueno, los dos estos son iguales, sí, pero viene la diferencia, que es ahora cuando añado el segundo o el tercero, ¿vale? Si se fijan, yo ahora voy a añadirle, voy a poner aquí Redesplus 2 para ver la diferencia, lo voy a ejecutar, ¿vale? Es lo mismo, y lo que va a hacer es añadir un elemento nuevo. Vale, vemos que lo introduce. Vamos con... le voy a poner un 2 a todos para que vean la diferencia. Voy a intentar ejecutar este y fíjense lo que ocurre. Vale, ha modificado 1 y aquí, si lo añado, ha modificado 1 también. Vale, ahora vamos a ver en el compás qué es lo que ha sucedido. Refrescamos. Y vale, fíjense, en el primer caso tenemos, seguimos teniendo el vector como primer elemento Redesplus, como segundo elemento Redesplus 2, ¿vale? Los dos son documentos. El review 2 solo pone Redesplus, ¿vale? Lo único que ha hecho es modificar el documento, es decir, no ha añadido nada, no hay elementos que añadir, ¿vale? Es decir, solo hay uno. Y si nos fijamos en el tercero, lo que hay es, sigue habiendo un vector pero con solo un elemento, el último que acabamos de introducir, ¿vale? No como lo que queríamos, que es ir añadiendo elementos, ¿vale? En los dos casos, con $set no conseguimos añadir elementos, simplemente modificar lo que ya tenemos. Vale, bueno, actualizo aquí, lo dejo tal cual
Bueno, con lo cual comprobamos que el $push, ¿vale?, es el que tengo que utilizar y no el $set para seguir añadiendo elementos. Vamos ahora con el operador $pop, ¿vale?, que es el operador que me permite eliminar el primero o el último elemento de un vector. Para comprobar su funcionamiento, en este ejemplo vamos a crear dentro de la película de Martian, ¿vale?, del documento, voy a utilizar $set y voy a introducir, voy a crear el campo contador, que va a ser un vector que va a contener estos 5 elementos, ¿vale?, los números del 1 al 5, ¿vale? Lo voy a crear ya y voy a mostrarlo. Fíjense que aquí lo voy a mostrar, pero solo quiero que me muestre el campo contador, ¿vale? Si le digo que me lo muestre, vale, pues ya me aparece aquí. Ahí, para que se vea más claro. Me aparece aquí, si se fijan, contador, ¿vale?, que es un vector que contiene 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues ahora vamos a utilizar $pop para eliminar tanto el último como el primer elemento del vector, ¿vale?, para ver si corresponde con su funcionamiento. Entonces, vamos a empezar poniendo, ¿vale?, la sintaxis es $pop, ¿vale?, 2 puntos, y le vamos a pasar un documento que va a incluir el nombre del vector, 2 puntos, y a posterior o -1 o 1, ¿vale? -1 significa que eliminamos el primer elemento del vector, y si ponemos 1, eliminamos el último elemento. Vale, entonces vamos a poner primero -1, lo ejecutamos, nos dice que sí, que ha modificado, vamos a ver qué ha sucedido, ¿vale? Y vemos que ya el 1, que era el primer elemento del vector, ya no existe, ¿vale? Ya lo he eliminado, ¿vale? Con lo cual funciona perfectamente. Vamos a hacer lo mismo ahora con 1, ¿vale?, y ver si nos borra el 5 que tenemos aquí. Nos dice que sí, que lo ha modificado. Vamos a ver los resultados. Y como vemos, nos ha borrado el 5, ¿vale? Entonces queda demostrado, ¿vale?, que el $pop nos sirve tanto para borrar el primer elemento de un vector como el último. Veamos ahora el operador $pull, ¿vale?, que es el operador que va a eliminar todos los elementos de la matriz que coinciden con una consulta que especifiquemos, ¿vale?, con la consulta que especifiquemos. La sintaxis sería la siguiente, ¿vale? En el operador de actualización le vamos a pasar un documento, ¿vale?, $pull, 2 puntos, y un documento, y dentro del documento le vamos a decir qué elementos son los que queremos eliminar, ¿vale? Por ejemplo, en el vector contador, ¿vale?, en el campo contador, que es de tipo vector, queremos que elimine todos los elementos que sean igual a 3. Vale, para este ejemplo voy a volver a ejecutar aquí contador. A ver si me lo he puesto. Vale, y como vemos, vuelve a tener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si ejecuto este, me debería eliminar el número 3. Fíjense cómo, ¿vale?, 1, 2, 4, 5, ¿vale?, ha eliminado el número 3. Y si ejecuto, por ejemplo, este de aquí, ¿vale?, le estoy diciendo que el contador, que me elimine todos aquellos elementos del contador cuyo valor sea igual o mayor que 3, ¿vale? Me debería eliminar 4 y 5. Vale, lo ejecutamos. Me sale aquí que 1, perfecto, ha hecho algo. Y le damos aquí a mostrar, ¿vale?, comprobamos como si lo ha eliminado, ¿vale? Ha eliminado todos aquellos que eran mayores de 3. Vamos con el ejemplo del último operador, el $pull_all, que lo que va a permitir es eliminar todos los valores que coinciden con algunos criterios, ¿vale?, con más de un criterio. Para este ejemplo voy a utilizar el campo anotación, ¿vale?, lo voy a ejecutar para agregarlo a la película de Martian, ¿vale? Si le doy a ejecutar aquí para que me muestre solo la película, el campo anotación, vemos cómo me ha añadido el campo anotación de tipo vector con los valores 0, 2, 5, 5, 1, 0. Vale, entonces ahora la sintaxis que utiliza este operador es la siguiente, ¿vale? Vamos a poner $pull, 2 puntos, y dentro de un documento le vamos a pasar el nombre del campo del cual queremos eliminar elementos, 2 puntos, y un vector con los valores que queremos eliminar, ¿vale? En este caso le estamos diciendo que elimine todos los valores que sean 0 y todos los valores que sean 5. ¿Vale? Entonces, si lo ejecutamos, me dice que sí, que ha realizado alguna modificación. Y si volvemos a ver el vector, ¿vale?, ha eliminado, bueno, solo queda el 2 y el 1,
¿vale? El 2 y el 1, ¿vale? Es decir, ha eliminado todos los valores que eran 5 y 0. Vale, si quisieran hacer lo mismo, pero con un pool, ¿vale? Para ver la diferencia, ¿vale? Voy a darle aquí a ejecutar para que se cree de nuevo. Vale, vuelve a estar completo, vamos a comprobarlo. Vale, vuelve a tener 0, 2, 5, ¿vale? Todos los valores. Y ahora en vez de usar un pool, vamos a utilizar, perdón, en vez de usar el $pool_all, vamos a utilizar el $pool y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a pasar a anotación, pero un vector que ponga 0 y 5, ¿vale? Fíjense lo que va a suceder, ¿vale? Que no modifica absolutamente nada, porque realmente lo que está buscando es eliminar un elemento que sea un vector que tenga dentro 0 y 5, ¿vale? Busca algo que sea exactamente igual. No en este caso, que la sintaxis lo que le está diciendo es que dentro de este vector los elementos que realmente son los que queremos eliminar, ¿vale? Aquí está buscando este elemento y aquí está buscando estos elementos. Si volvemos a la documentación oficial de MongoDB y bajamos, ¿vale? Después de los operadores de vectores encontramos los modificadores, ¿vale? Modificadores son operadores, ¿vale? Que puedo utilizar con los operadores de actualización de vectores, ¿vale? Por ejemplo, el $each lo puedo utilizar, ¿vale? Para modificar el comportamiento de $push o $addSet. Y position, slice y sort lo puedo utilizar para modificar el comportamiento de $push. Vale, vamos a ver estos dos primeros de aquí, ¿vale? El $each y el $position. Para entender el funcionamiento, como siempre, vamos a verlo con unos ejemplos. Vamos a ver primero el modificador $each, ¿vale? Que nos va a servir para modificar los operadores $push y $addSet para agregar varios elementos para las actualizaciones de un vector, ¿vale? Nos va a permitir, en vez de ir añadiendo un solo elemento, la posibilidad de añadir más de un elemento de una vez. Vale. La sintaxis que utiliza, ¿vale? Este modificador, ¿vale? Lo vamos a utilizar con push, ¿vale? Vamos a pasar a push, le vamos a decir el campo en el que vamos a añadir los elementos, ¿vale? El de tipo vector, review va a ser o es un campo de tipo vector, y le vamos a pasar un documento donde va a tener, ¿vale? Aquí tenemos la sintaxis donde le vamos a pasar un documento. Aquí está el campo que tenemos aquí, review, le vamos a pasar each, ¿vale? Lo tenemos aquí, y como argumento de each es un vector, ¿vale? Tiene que ser un vector donde dentro de cada vector van a ir los elementos que queremos agregar dentro de el campo que tenemos aquí indicado, ¿vale? Es decir, estamos indicando con esta sintaxis que, voy a hacer esto un poco más para abajo, le estamos indicando que vamos a insertar 3 elementos dentro del vector review, ¿vale? En vez de 1 queremos que inserte 3, y este va a ser el primero, este el segundo y este el tercero, ¿vale? Estas 3 review, ¿vale? Son las que vamos a insertar dentro de el campo review. Vale, entonces vamos a ejecutarlo. Bueno, antes de ejecutarlo voy a ir al MongoDB Compass y voy a limpiar, ¿vale? Ya tengo aquí de Marchand, voy a limpiar, voy a eliminar los campos que he estado haciendo pruebas anteriormente, ¿vale? Para que no se me mezclen. Y vale, ya lo tenemos limpio. Pues vamos a ejecutarlo, ¿vale? Lo ejecutamos por primera vez. Si yo lo ejecuto y me voy a Compass a verlo, ¿vale? Para que lo veamos un poco más claro en este caso. Fíjense que ya me aparece aquí review. Si le doy al desplegable, ¿vale? Fíjense que me aparecen 3 elementos dentro del vector. Cada uno de estos elementos es en sí otro documento, ¿vale? Con la información de cada review, ¿vale? Y si se fijan, aparece en el primer elemento el reviewer hedionda, en el segundo Esther colero, y en el tercer elemento me aparece el basurero, ¿vale? Entonces vemos como si los he agregado, ¿vale? Los he metido cada uno por separado. Es más, si yo lo vuelvo a ejecutar y le doy a refrescar, fíjense cómo me ha vuelto a insertar otra vez esos 3, ¿vale? Los añade al final y me vuelve a añadir otra vez 3 nuevos elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo intento usar, ¿vale? Porque se pueden preguntar, ¿qué pasa si yo intento usar o insertar varios elementos sin utilizar each, ¿vale? ¿Qué sucedería utilizando una sintaxis parecida? ¿Vale? Aquí tengo este ejemplo en el que es exactamente igual que el de arriba, pero no utilizo el, ¿vale? Fíjense que aquí falta el $each, ¿vale? No voy a utilizar el $each.
y utilizo lo mismo, ¿vale? Pongo review y le pongo un vector, ¿vale? Pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues realmente aquí lo que le estoy diciendo es que inserte un solo elemento, y ese solo elemento va a ser un vector que va a estar compuesto por 3 elementos, cada uno de ellos un documento, ¿vale? Lo ejecuto para que se vea más claro y ven la diferencia de una vez. Le doy a refrescar y si se fijan ahora, en vez de añadirme 3 elementos, me ha añadido un elemento que es un vector que está compuesto por 3 elementos, ¿vale? Que no es lo que queremos, ¿vale? Queremos que nos inserte elementos, entonces tenemos que utilizar el $each. Vamos con el último ejemplo de la lección de hoy, el modificador $position. Vale, recuerden que siempre $push lo que hace es un operador de actualización que lo que hace es insertar un nuevo elemento en un vector, pero siempre lo inserta al final. Vale, entonces con el modificador $position lo que vamos a poder es cambiar en la ubicación donde vamos a insertar el nuevo elemento, ¿vale? Lo podemos insertar al principio, en medio o donde le indiquemos. Para ver, ahora vemos la sintaxis, ¿vale? Para ver cómo funciona, voy a utilizar este ejemplo que tengo aquí, ¿vale? Voy a crear un vector que se llama contador, ¿vale? Que usamos antes con 1, 2, 3, 4, 5. Lo ejecutamos, ¿vale? Me dice que lo he modificado y correcto. Le digo que me lo muestre, ¿vale? Vemos que me pone 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Ya tenemos ese contador. Ahora lo ponemos por aquí para que veamos todo. Vale, y aquí tenemos el ejemplo, ¿vale? Con su sintaxis completa, ¿vale? Cada vez que utilicemos o cuando utilicemos, perdón, el $position, tenemos que utilizar siempre obligados el $each, ¿vale? La sintaxis me obliga, ¿vale? Voy a tener que utilizar $push. Voy a indicar, como siempre, el nombre del campo donde voy a insertar un nuevo elemento. Voy a abrir un documento, ¿vale? Como argumento. Y le voy a pasar primero $each y segundo $position, ¿vale? Me obliga a utilizar el $each y el $each le voy a pasar, como vimos anteriormente, un vector con los datos o con los elementos que yo quiero insertar y luego la posición en la que queremos insertar. Vale, aquí le estoy diciendo la posición 2, ¿vale? Aquí le estoy diciendo que inserte un 7 en la posición 2, ¿vale? Recuerden que un vector siempre empieza en la posición 0, ¿vale? 0, 1, 2. Vale, vamos a ejecutarlo. Me dice que sí, que ha modificado. Veamos cómo ha quedado el vector. Fíjense cómo he insertado el 7 en la posición número 2. ¿Vale? Podríamos hacer otro tipo de inserción, ¿vale? Podemos hacer otra prueba, como por ejemplo, vamos a decirle que inserte al principio de todo, ¿vale? Si queremos que lo ponga al principio del vector, tenemos que poner aquí posición 0. Vale, yo por ejemplo ahora puedo poner varios elementos como 8, 9, 10, ¿vale? Y separado por comas todos los elementos que yo quiero que inserte en el vector, ¿vale? Si lo ejecuto, fíjense cómo si voy a ver los resultados, me aparece en la primera posición 8, 9, 10 y empuja los otros, ¿vale? No los sustituye, sino que empuja el resto de resultados a las siguientes posiciones del vector, ¿vale? En ningún caso, como pueden ver, se elimina, ¿vale? O se sustituye el valor, sino lo que hace es empujar el resto de elementos. Y hasta aquí la lección de hoy. En el próximo vídeo veremos el método UpdateMany. Hasta luego.